quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10. Verso 11. Cuando esté ahí me da un fuerte amén, por favor. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dice de la siguiente manera: si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Yo no sé si usted ha llegado a ver esta palabra que acabamos de leer en algunas ilustraciones, algunas películas, en algunos videos, donde muestran el trabajo del encantador. Y el trabajo del encantador es buscar que la serpiente pueda ser dirigida por él, manejada y manipulada por él por medio de un instrumento musical. Y que el propósito es que la serpiente no pueda morder a nadie, sino que él mismo pueda controlarla, manejarla. Ese es el propósito. Y considero que en base a eso, el escritor del libro de Eclesiastés establece este principio indicando que si la serpiente llega a morder, a inyectar su veneno, a dañar antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Ahora, nosotros como iglesia tenemos una función en la tierra. Cuando la iglesia nació en su sentido espiritual, en el momento que Cristo muere y resucita, pero luego se constituye como iglesia en el momento que sucede el día de Pentecostés. Cuando se derrama el Espíritu Santo, en aquel momento la iglesia es establecida en la tierra. Y no solamente es establecida, sino que el Eterno, el Creador, le da una función para realizarla en la tierra. Ese trabajo que la iglesia debe hacer en la tierra terminará en el momento que sea arrebatada y sea llevada al cielo. Es decir, que desde aquel momento que se manifestó la llegada del Espíritu Santo, la iglesia fue establecida como autoridad en la tierra y se le dio un trabajo, se le dio una función que hacer. De manera que si la iglesia no hace su trabajo o no cumple su función, de nada serviría tener el nombre de iglesia. Se cumpliría este proverbio, que si la serpiente sigue produciendo daño, de nada sirve el encantador. Si la iglesia no cumple su función en la tierra y Satanás sigue haciendo su trabajo y dañando a la gente, sabemos que el enemigo va a engañar a personas. Pero si la iglesia cumple su función, podríamos decir que habrá gente que no sea engañada, porque antes que llegara el engaño, ya usted como iglesia había llegado para traer las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. El problema de hoy en día es que la iglesia ha estado envuelta en tantas cosas y está perdiendo el rol, está perdiendo el propósito.
está perdiendo el diseño, está perdiendo la razón por la cual Dios la estableció en la tierra. Y mientras que la iglesia se desenfoca, la serpiente sigue mordiendo. La serpiente sigue haciendo su trabajo. Si hay algo que el enemigo hace, es que el enemigo no descansa. El enemigo no descansa, no se detiene. Mientras usted y yo dormimos, el diablo sigue trabajando. Mientras usted y yo trabajamos, el diablo sigue trabajando. Mientras usted y yo estamos en las labores que tenemos que cumplir como personas en la tierra, como esposos, como esposa, como padres, como hijos, en los diferentes lugares, mientras estamos haciendo ese trabajo, el enemigo también sigue trabajando. De manera que si la serpiente sigue mordiendo, de nada sirve la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero dice que si la sal se desvaneciere, se vuelve insípida, entonces solamente es usada para ser pisoteada por los hombres. ¿Qué función tiene la sal? La sal tiene la función de preservar. Cuando no hay refrigeración, ¿qué hace la gente? La carne la envuelve, le echa sal y eso preserva la carne. Eso indica que la iglesia tiene la capacidad de preservar el daño en contra de alguien, en contra de la humanidad. La iglesia tiene la solución en las manos. El problema en que muchas ocasiones tenemos la solución guardada para nosotros mismos y no estamos cumpliendo la función. Y si la iglesia se vuelve insípida, de nada sirve ser sal. ¿Sabe qué hacían en los tiempos antiguos? Cuando la sal se volvía insípida, la sal era tomada y echada en los caminos para que la gente pasara por ahí. Por eso dice que cuando la sal se vuelve insípida, sirve para una sola cosa: para ser pisoteada por los hombres. De manera que tenemos una función como iglesia. Dígale al que está a su lado: tenemos una función que cumplir como iglesia. Tenemos un trabajo que hacer y no podemos seguir de brazos cruzados. No podemos seguir esperando que algo suceda. Tenemos nosotros que buscar la manera que se produzca algo en el mundo espiritual, en nuestra nación. De manera que si la serpiente sigue mordiendo, inyectando su veneno, de nada sirve el encantador. Si la gente se muere en el pecado sin que antes la iglesia haya venido para predicarle, porque una cosa es que alguien le predique y esa persona cierre el corazón y no quiera recibir a Cristo y determinó irse de esta tierra sin Jesús en el corazón. La responsabilidad cae sobre aquel que cerró el corazón. Pero si la iglesia, habiendo podido llegar antes, predicar el evangelio, hablarle de Jesús a esa persona, y la persona no pudo recibir el mensaje porque alguien no le predicó, entonces la iglesia sería la responsable de aquella pérdida de esa alma. Entonces hay cosas que tenemos que pensar y analizar. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Alguno podrá decir: pastor, yo estoy predicando. Gloria a Dios, siga predicando y aumente la predicación. Pero el detalle de todo esto es que el enemigo a través de los años ha venido envolviendo a la iglesia
en tantas cosas y la ha venido entreteniendo para que no cumpla la función. Si no hacemos el trabajo de Dios, ¿de qué sirve llevar el nombre de Dios? O mejor dicho, ¿de qué sirve tener el nombre de Dios dentro de nosotros, el sello del Espíritu Santo, si no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Porque la serpiente sigue mordiendo. El pecado sigue dañando a la gente. Muchos se siguen perdiendo. Pero la iglesia tiene un trabajo que debe hacer. De manera que usted y yo tenemos una responsabilidad. Y como hemos dicho en algunas ocasiones, algún día estaremos delante del Creador, del Señor, y tendremos que entregar cuentas. ¿Cómo serán las cuentas que vamos a entregar? De manera que si la serpiente sigue mordiendo, de nada sirve que nosotros tengamos nombre de iglesia y que no estemos haciendo el trabajo. Porque el propósito de Dios al poner la iglesia en la tierra, o al establecer la iglesia de Cristo en la tierra, el propósito de Dios es que a través de la iglesia otros puedan llegar a los pies de Cristo, otros puedan recibir el milagro de sanidad, otros puedan ser libertados, otros puedan ser cambiados, otros puedan ser transformados, que el evangelio pueda producir en ellos un cambio. Pero para ello tenemos que funcionar como tal. Ahora se está diciendo en el mundo entero que ha salido una nueva enfermedad que posiblemente llegará al mundo, a todos, y que posiblemente se pueda volver a repetir lo que es o lo que pasó en el 2020 y 2019. Se lo hablo de esa manera para que usted me pueda entender por causa de las redes y por causa de la transmisión. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros enfrente de eso? ¿Nos vamos a esconder ahora? Nos vamos a esconder como iglesia y vamos a dejar de hacer el trabajo. Vamos a dejar de orar por los enfermos porque es una enfermedad que se transmite por tocarse. Entonces tenemos que pensar ciertas cosas. Y que el pensar nos lleve a entender la posición que tenemos en Dios. Cuando hablo de la posición que la iglesia tiene en Dios, estoy hablando que después del Eterno en la tierra, quien gobierna es la iglesia. Dios gobierna en los cielos a través de ángeles, pero en la tierra gobierna a través de su iglesia. Por eso Jesús antes de irse dijo que se iba, pero también expresó que toda autoridad le había sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué habla de los cielos? Porque quien tiene autoridad en los cielos la va a tener en la tierra. Esa autoridad Jesús no se la llevó. Esa autoridad Jesús se la dio a la iglesia, se la entregó a la iglesia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que en Dios recibimos todo ello y lo recibimos para tenerlo guardado. No, lo recibimos para ser la solución
en las naciones y el mundo entero. Una de las razones por las cuales el anticristo no se ha manifestado del todo, aunque ya existe, no se ha manifestado del todo, es porque hay quien lo detiene, principalmente el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo está en la iglesia. Mientras la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo estará en la tierra. ¿Qué es lo que lo tiene guardado? La iglesia que está en la tierra y que tiene el Espíritu Santo. De manera que cuando el Señor estableció la iglesia, Él estaba pensando en la solución para las generaciones. Él estaba pensando en la solución a los problemas que pudieran haber en la tierra. Él estaba pensando en los enfermos que pudieran haber, y que usted y yo, poniendo las manos sobre los enfermos, el poder de Dios, el Eterno, podría manifestarse y traer salud y sanidad sobre ese cuerpo. Pero si la iglesia no ora por los enfermos, ¿cómo los enfermos serán sanados? Y yo sé que hay gente que ora por los enfermos, pero hay otros que le da miedo, le da temor orar por los enfermos, ponerle la mano allí a los enfermos. Es que si no pasa nada, eso no depende de ti. Tú simplemente tienes que hacer tu trabajo. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El Dios del cielo se encargará de traer el milagro. Él se encargará de sanar a quien tenga que sanar. Pero usted y yo tenemos que cumplir nuestro rol, nuestra función. Por eso dice que si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Si el enemigo sigue produciendo daño a las generaciones sin que antes la iglesia llegue, de nada sirve ser llamada iglesia. Es lamentable estas cosas. Porque cuando Jesús se fue de esta tierra, Él decidió confiar en la iglesia que estaba dejando. En otras palabras, el Señor está confiando en que nosotros haremos el trabajo, en que la iglesia de Jesucristo en Venezuela y en el mundo entero hará cada quien su trabajo. El problema en muchas ocasiones es que andamos como Pedro, diciendo y mirando a Juan, diciendo: Señor, ¿y qué vas a hacer con aquel? Cuando Jesús le estaba hablando: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le estaba diciendo a Pedro qué era lo que tenía que hacer. Le estaba diciendo a Pedro cuál era su función. Le estaba diciendo Jesús a Pedro cuál era su trabajo. Y él estaba pendiente, era de Juan. Señor, ¿y Juan qué? ¿Qué va a pasar con Juan? Y el Señor le contesta de manera, podríamos decir, sarcástica. Le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuál es el problema? Pues te estoy hablando es a ti de lo que tienes que hacer. Vamos, dile al que está a su lado: es a ti que te está hablando Dios de lo que tú tienes que hacer en la tierra. No estés pendiente de los demás, no estés pendiente del hermanito, de la hermanita, o de lo que hace el otro o la otra. Está pendiente de lo que tú tienes que hacer y qué es tu función en la tierra, qué es lo que Dios ha depositado dentro de ti, qué es lo que el Eterno ha puesto dentro de ti. Si ha dado un don, entonces funciona según el don que te ha dado. Si la iglesia, siendo la luz del mundo, esconde su lámpara, esconde su luz, deja de reflejar la luz que está dentro de ella, de nada serviría. ¿De qué le sirve a usted tener un bombillo en el cuarto sin que el bombillo encienda o prenda? ¿Qué hace usted cuando un bombillo en su casa deja de alumbrar?
Eso mismo sucede en el mundo espiritual cuando la iglesia deja de alumbrar. Cuando la iglesia deja de cumplir su función como la luz del mundo, la luz en esta tierra. Por eso la escritura dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice que la luz tiene que ponerse en alto. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Si la luz se esconde, entonces de nada serviría ser luz sin alumbrar. Por ejemplo, aquí estamos viendo una de las luces. ¿De qué serviría tener esta lámpara aquí sin que alumbre? El propósito es que alumbre hacia alguna dirección, pero que alumbre. Ahora la pregunta sería: ¿estás alumbrando como Cristo quiere que alumbres? Esa luz está en un monte alto donde todos pueden ver, y que cuando la gente te vea a ti, no esté viéndote a ti ni a mí, esté viendo al Cristo que te cambió, esté viendo al Cristo que te transformó, esté viendo al Creador en ti, esté viendo al Dios Todopoderoso que te cambió y que también los puede cambiar a ellos. Pero si dejamos de alumbrar como iglesia, ¿de qué sirve llamarnos iglesia? Ahora entiende por qué la escritura dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Quiénes son los responsables de predicar? Mateo 28, 19, por tanto, id. Esa palabra id indica vayan. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Bautícelos en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. La responsabilidad de predicar nos las dejaron a nosotros. Jesús se fue porque mientras Él estuviera en el cuerpo, estaría limitado a tener que predicar a un grupo de personas o a moverse en diferentes lugares y seguir llevando el mensaje del evangelio a Él. Pero cuando Él se va, da la orden a los discípulos, y a través de los tiempos y de los años, esa misma orden ha seguido corriendo a aquellos que representan la iglesia de Cristo hoy en día. Ese mismo mensaje, esa misma orden, esa misma indicación es para la iglesia. Y si la iglesia no predica, ¿de qué sirve tener el nombre de iglesia? Porque la serpiente sigue mordiendo, el pecado sigue dañando gente, el pecado sigue destruyendo hogares, el pecado sigue destruyendo familias. Pero hay gente que está esperando por ti, hay gente que está esperando por alguien que se levante a llevar una palabra de esperanza, hay gente que está esperando por alguien que se levante a llevar un mensaje que pueda ayudarlo a salir del problema. Pero mientras que usted y yo estemos en nuestras comodidades, pendientes de lo que queremos hacer, de nuestra propia voluntad, de nuestro propio deseo, de nuestro propio anhelo, entonces la gente allá afuera se sigue dañando, se sigue perdiendo. Y usted dirá: es culpa mía. Sabemos que la culpa la tiene el pecado, pero también tú tienes la solución. ¿Qué haría usted si usted lleva a su hijo al médico sabiendo que el médico con una inyección podría sanar a su hijo, y que por causa de que el médico no hizo su trabajo se murió el muchacho? ¿A quién culparía usted? ¿A quién vamos a responsabilizar? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios? ¿Le vamos a echar la culpa al diablo? ¿Le vamos a echar la culpa a la iglesia? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios? ¿Le vamos a echar la culpa a la iglesia? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios?
En parte la tiene. Pero la responsabilidad de predicar y de llegar antes que llegue el veneno la tenemos la iglesia de Cristo. Pero de repente podemos decir: pastor, pero es que yo paso todo el día trabajando. En el trabajo te has tenido que topar con gente que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Y ahí tienes una oportunidad de ganarte a alguien para Jesús, de predicarle el evangelio, de decirle que Cristo le ama, de decirle que Cristo puede cambiarlo, de decirle que Cristo puede transformar su hogar y su familia. Y si vas por el mercado, también tienes la oportunidad de hablarle a la gente. Si vas en el autobús, al que está al lado, por lo menos dile: Cristo te ama. Algo tiene que salir de parte de ti, porque tú eres el responsable de poder predicar las buenas nuevas de salvación. Hay un avivamiento profetizado para Venezuela. Y ese avivamiento depende de nosotros. Depende de que la iglesia se pare en la brecha y diga: Señor, lo único que queremos es un avivamiento en nuestro país. Lo único que queremos es que derrames de tu Espíritu Santo en nuestra nación. Lo único que queremos es ver miles y millones de personas convertidas al evangelio de Cristo. Lo único que queremos ver son los milagros y las sanidades en los hospitales. Hace muchos años atrás, un hombre llamado Tele Olson fue a un país, no recuerdo el país en este momento, y cuando llegó a predicar el evangelio, los milagros se movían de una forma sobrenatural. ¿Sabe qué hicieron en ese país? Los médicos comenzaron a reunirse, los doctores, para decir que ese hombre tenía que irse del país porque iban a quedar sin trabajo. Y algunos historiadores dicen que como no lo dejaron entrar en algunos hospitales, llegaba al frente de los hospitales y golpeaba las paredes. Comenzaba a golpear las paredes, y cuando golpeaba las paredes, los enfermos comenzaban a levantarse, los enfermos comenzaban a ser sanados, el poder de Dios comenzaba a moverse, y la gente en los hospitales de manera en masa salían sanos de esos lugares. El problema es que estamos más pendientes de un puesto político que del bienestar espiritual de nuestra nación. Ese es el problema. Ese es el enfoque que tiene la iglesia. Estamos más pendientes de quién se monta ahí, quién está o quién se monta, quién no va y quién va. El enfoque debe ser ese. Si la iglesia deja de hacer su trabajo, ¿de qué sirve que la gente nos diga cristiano? Solamente título y no hay manifestación de lo demás. Es duro lo que estoy diciendo, es fuerte lo que estoy hablando, pero tenemos que entrar en una conciencia espiritual y entender a qué nos ha llamado Dios. ¿Para qué Dios nos ha dejado en esta tierra? Yo le he dicho a Dios: el día que no te vaya a servir, sácame de esta tierra. Y día tras día que me levanto, trato de mantener la pasión por el Señor,
Trato de mantener la pasión por las cosas de Dios, de cumplir el propósito y el trabajo que tengo que hacer en esta tierra. Que en algunas ocasiones me he sentido desanimado, sí, pero no me he dejado dominar por el desánimo. En algunas ocasiones me he sentido abandonado, sí, pero no me he dejado apagar por eso. Hay que seguir haciendo el trabajo. Si estás haciendo tu trabajo para Dios, síguelo haciendo. No lo sueltes, manténlo. Y si no lo estás haciendo, es tiempo de que te active en donde quiera. La gente quiere púlpito, la gente quiere un lugar donde predicar. Pero déjeme decirle, en todos los lugares de Venezuela, usted se para en una plaza, allá hay un púlpito bien grande para decirle a la gente: Cristo les ama, Cristo quiere cambiarle, Cristo quiere transformarle. Simplemente hace el trabajo. Si los adoradores están aquí para traer la presencia de Dios, conectar al pueblo con la presencia de Dios, y no hacen su trabajo, ¿de qué sirve? Si yo como pastor o como predicador me voy a parar en este altar para decirle que esto se lo llevó quien lo trajo, que aquí se acabó todo, que hay que mudarse de Venezuela, entonces ¿de qué serviría? Usted saldría peor por esa puerta. Pero eso no lo va a escuchar aquí. Cada vez que venga a esta casa le voy a seguir diciendo que siga peleando la buena batalla de la fe, que siga creyendo en Dios, que siga luchando, que siga agarrado del cielo, que el cielo seguirá a su favor. No podemos perder nuestra esencia. El propósito del encantador ahí es mantener a la serpiente dominada y que ella no esparza su veneno mordiendo a alguien. El propósito de la iglesia en la tierra es mantener al diablo atado para que no siga dañando a la gente y hablándole a la gente de Cristo para que se agarre del bendito. Pero si dejamos de hacer el trabajo, ¿de qué serviría que nos digan iglesia? Si la gente se muere sin que antes llegue una oración de alguien, ¿de qué sirve que la iglesia haya recibido el poder de Dios? ¿De qué sirve? Si de igual forma se está muriendo la gente. Ahora, si después de usted orar no hay sanidades, ya lo demás depende de la persona y Dios. Pero usted hizo su trabajo, usted salvó su responsabilidad. Señor, yo le hablé, Señor, yo le prediqué, Señor, yo oré por él, hice mi trabajo. Ya lo demás quedó entre tú y él. Tú sabes por qué no pasaron las cosas. Vamos, mueva al que está a su lado y dígale: hay que hacer el trabajo que te compete. La idea del encantamiento en cuanto a la serpiente es mantenerla paralizada en cuanto a su veneno y su daño a la persona que pueda morder. La idea de la iglesia en la tierra es mantener al enemigo neutralizado y hacer que la gente pueda llegar a los pies de Cristo.
tienes que seguir orando por la gente. Tienes que seguir predicando el evangelio. Que la gente no te haga caso, ese es su problema. El problema tuyo y mío es que tenemos que entregar cuentas delante de Dios y predicar y hablar lo que tenemos que hablar. Aún hay dones a los cuales Dios le muestra en algunas ocasiones. Dios revela cosas que están aconteciendo, que están sucediendo, y la gente lo que hace es coartar el don, no dice nada. Si no sabe cómo hacerlo, busque la orientación de los ancianos. Ellos le dirán qué puede hacer, pero no guarde eso. Dice que cada uno debe ministrar según el don que ha recibido, según el don que Dios le ha puesto. Debe ministrar según ese don. El don no está ahí para que tú lo escondas. El talento no está ahí para esconderse. El talento está ahí para ponerlo a funcionar, para ponerlo a producir. ¿Cuánta gente no han llegado a los pies de Jesús por una oración? O porque se le predicó el evangelio en el momento más difícil de su vida y abrió el corazón y Jesús entró. De manera que la iglesia, mientras está en la tierra, debe seguir cumpliendo su función. Ahora, la generación, en el tiempo que estamos, podríamos decir que esta generación es la generación de Juan el Bautista. Es la generación que debe preparar el camino del Señor. Es la generación que tiene que decirle a la gente que tiene que arrepentirse. En estos días, mientras escuchaba la Biblia hablada en el libro de los Hechos, me doy cuenta que Pedro también utilizó el mismo mensaje. Juan comenzó predicando arrepentidos y convertidos. Jesús comenzó a predicar arrepentidos y convertidos. Pedro, cuando llega el Espíritu Santo, le pregunta: ¿qué haremos? Cuando la gente le pregunta: ¿qué vamos a hacer?, Pedro dice: arrepiéntanse y conviértanse. Y esa es la generación que Dios tiene para este tiempo, que tiene que llevar un mensaje a la gente de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay cambio, sin arrepentimiento no hay liberación. Estamos en esta tierra para preparar el camino del Señor. Yo sé que pronto nos vamos de esta tierra. No estemos pensando que nos vamos a morir y no vamos a ver el arrebatamiento. Yo soy de los que creo, es mi interpretación, por las señales, por los versículos bíblicos cumplidos, que ya prontico nos vamos de esta tierra. Ahora, con esta nueva enfermedad, se vuelve a abrir el espacio y el escenario para hablar de la puya que usted sabe aquí en el brazo, para no decir el nombre por causa de las redes, porque nos tumban la transmisión. Se vuelve a abrir y asomar de que hace falta la agujita en el brazo. ¿Qué es lo que están asomando? ¿Qué es lo que están diciendo? Están promoviendo la marca de la bestia. Están preparando a la gente psicológicamente para la marca de la bestia, que dice Apocalipsis que será en la mano derecha o en la frente. Ya hay una microcomputadora que se puede transmitir por medio de una aguja de esa y poner en el brazo o en la mano, mejor dicho, en la frente o en la mano.
Eso nos está diciendo que pronto nos vamos. Pero el trabajo de la iglesia, ¿cómo está? El trabajo de nosotros, ¿cómo está? Donde sea que estemos, donde sea que nos encontremos, en el lugar donde Dios nos haya puesto, tenemos que seguir hablando de Jesús a la gente. Tenemos que seguir cumpliendo nuestro rol en la tierra. Tenemos que seguir siendo la sal de la tierra que preserva. Tenemos que seguir siendo la luz del mundo, alumbrando a todos aquellos que se acercan a nosotros. Tenemos que seguir siendo la solución al problema para ellos. Y no es que nosotros seamos la solución. Tenemos en nuestras manos cuál es la solución, que se llama Jesucristo. Aleluya. Jesucristo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesús. Yo escribí algunas cosas aquí. Esto lo tenía anotado hace mucho tiempo. De manera que todo esto no depende de Dios, porque ya Dios hizo su trabajo, Jesús hizo su trabajo, sino que depende de nosotros mismos. Y que en muchas ocasiones estamos tan ocupados que no hay tiempo para pagar el precio, para buscar la presencia de Dios, para pagar el precio por la gloria del Señor. ¿Cuánto tiempo estás dedicando diariamente para buscar a Dios? Si tú sabes que tienes que salir a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana a trabajar, ¿por qué te levantas media hora para poder arreglarte y salir al trabajo? ¿Por qué no te levantas 2 horas antes? ¿Por qué no te levantas 3 horas antes? Para primero buscar a Dios, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, y luego salir lleno del Espíritu Santo a la calle, aleluya. Luego salir lleno del Espíritu de Dios, hablarle a la gente. El problema es que en muchas ocasiones nos paramos justo para la hora y queremos que Dios haga milagros. Queremos que Dios nos use. Y algunos se van más lejos. Yo quiero la unción de T.B. Joshua. Por aquí anoté algunas cosas que él dijo en una enseñanza, y lo tenía anotado hace tiempo allí que lo había visto. Y él decía: necesitamos saber cuánto necesitamos a Dios. Cuando sabes cuánto necesitas de Dios, sabrás cuánto vas a dedicarle a Dios. Cuando nosotros entendemos la necesidad que tenemos de Dios, ese entendimiento nos va a llevar a pasar más tiempo con Dios. Pero cuando no tenemos revelado cuánto necesitamos de Dios, pensamos que con una oración de 10, 15 minutos, tranquilo, eso sirve para todo el día. ¿Sabe qué es lo que se ha manifestado en muchas ocasiones? La misericordia de Dios, que te ha guardado de la muerte, te ha guardado de accidentes, te ha guardado de tantas cosas. Con esa oración de 10, 15 minutos, 20 minutos. De repente alguien podrá decir: pastor, pero eso, en esa oración de 20 minutos la gente se ha sanado. Bueno, piensa y medita cuántos milagros pudieran haber si dedicaras más tiempo para buscar a Dios. Por eso el libro de Ezequiel dice que él buscó a alguien que se parara en la brecha. ¿Y sabe qué dice la escritura? Y no lo hallé. No lo encontré. Alguien que se parara en la brecha, lo busqué y no lo encontré.
En una ocasión un hermano estaba orando y comenzó a gritar y a decirle: Señor, ¿dónde está el Dios de Elías? Pensando en lo que había hecho el Señor en aquellos tiempos, que había detenido la lluvia, había hecho que lloviera por la voz del profeta Elías, y así ciertos milagros que se produjeron. Y cuenta el mismo hermano que escuchó la voz que le dijo: aquí estoy, el problema está, ¿dónde está Elías? Porque Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo el todopoderoso. Él sigue siendo el todo suficiente. Él sigue siendo el todo, el que todo lo sabe. Él es el todo. El detallista es en dónde están los Elías, en dónde están los Moisés, en dónde están los Enoc que caminaron con Dios, en dónde están esos hombres y mujeres que determinaron entregarse para Dios. ¿En dónde están los David, que dijo: una cosa he demandado de Jehová, y esta voy a buscar, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor? ¿Dónde están los David? Apasionados por la presencia de Dios. Y la actitud de Dios hacia David, en compensar lo que él hizo y cómo buscaba a Dios, dijo que iba a restaurar el tabernáculo de David. No el tabernáculo de Salomón, no el tabernáculo de Moisés, que eran los más perfectos, sino el tabernáculo de David. ¿Sabe dónde estaba prácticamente la casa de Dios? O mejor dicho, el arca de Dios, en una tiendita, en lo que David estableció. Mientras que en el tabernáculo de Salomón estaba en los lugares más hermosos, pilares de oro, puertas de oro, de plata, piedras preciosas y tantas cosas de valor. En el tabernáculo de Salomón eso era una belleza. Pero ¿por qué Dios no dijo: voy a restablecer el tabernáculo de Salomón o el tabernáculo de Moisés? Sino que dijo: voy a restablecer el tabernáculo de David. Porque en David se movió un hombre apasionado por la presencia del Creador. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están esos hombres? Y esa misma palabra que está saliendo para acá, está saliendo para acá, para donde yo estoy también. Porque eso tiene que ver conmigo también. Pues queremos ver a Dios, tenemos que dedicar más tiempo. Queremos ver el poder de Dios, tenemos que dedicar más tiempo. Ahora, si queremos seguir siendo cristianos light, entonces quedémonos quietos. No busquemos a Dios, no oremos, no ayunemos, no prediquemos, y simplemente tenemos el nombre o el título de cristiano, es más nada. Y que la serpiente siga mordiendo, mientras que de nada seguirá sirviendo el encantador. Son fuertes las palabras, pero es la verdad. Necesitamos algo más fuerte. ¿Sabe por qué hay gente que se va con los babalaos? Que se van con los santeros y los brujos. Porque ven cosas sobrenaturales, mientras que la iglesia no manifiesta esas cosas sobrenaturales. Y eso los lleva a ellos a inclinarse allá. Bueno, yo veo el poder que se mueve ahí, veo cosas sobrenaturales. Y la iglesia apagada. La iglesia necesita cumplir su rol. Y
cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de este local. No estoy hablando del lugar donde se puedan reunir la gente. Estoy hablando de cada persona que tiene a Cristo en el corazón, de cada persona que ha nacido de nuevo, de cada persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, de cada persona que hoy tiene el sello del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿Sabe por qué Dios permitió que el templo fuera destruido? Porque la razón era que ya Dios no quería habitar en templos humanos, hechos por mano de hombre, sino que ahora quería habitar en los corazones de los hombres, de cada mujer, que cada uno de nosotros nos convirtiéramos en un tabernáculo donde su presencia había venido a posar. Así que vamos a ver qué hacemos con esta palabra. Dios está buscando los Elías. Dios está buscando los Moisés. Dios está buscando los David. Dios está buscando esas mujeres valientes de la antigüedad. Está buscando esos hombres valientes de la antigüedad. ¿Para qué? Para manifestar su gloria en la tierra. De manera que no hay gloria de Dios sin precio, sin pagarlo. No hay gloria de Dios si no morimos a nosotros mismos. No hay presencia de Dios si no se muere a nuestro yo. Y yo no estoy hablando de evadir su responsabilidad. Usted tiene un trabajo, sea el mejor trabajador ahí. Pero el espacio que se le abra para por lo menos soltarle una palabra a alguien, suéltesela. Yo no estoy diciendo que los esposos van a dejar de trabajar para estar metidos en la iglesia y dejar de cubrir las necesidades de su casa. Yo no estoy hablando de eso. Cumpla su responsabilidad, pero mientras está cumpliendo su responsabilidad con su hogar, con su esposa, con su familia, también va a ir cumpliendo su responsabilidad con Dios. En las puertas que se le abran para hablar de Jesús, hable de Jesús. En estos días estábamos vaciando la placa del colegio. Y llegó uno ahí que primera vez que lo veía. Y le dije: negro, tenéis que buscar de Dios rápido. Y hablé del Señor. Tenemos que predicarlo. Nada de lo que tú haces como responsabilidad te va a quitar que puedas hacer el trabajo de Dios. No te lo va a quitar. Eres maestra. Bueno, en el lugar donde estás trabajando, a medida que vas dando tu clase, agarra unos 3, 2 minutos, 5 minutos, lo que tú creas conveniente y prudente, para decirle a la gente: busquen del Señor. Los peluqueros, de repente, bueno, cada persona que va llegando ahí le va hablando de Cristo, y más rápido, porque lo tiene ahí sentado, le va cortando el cabello y le va diciendo. Trabaja en una cocina, más todavía. A todo el que llegue ahí, que va a buscar el plato de comida diaria de los trabajadores, le hablas de Cristo. Si todavía no se ha convertido, conviértete en un martillo que quebranta la piedra, que todos los días le dice: busca de Cristo, busca de Cristo, busca de Cristo, hasta el punto de que sueñe, de que piense, de que cuando esté durmiendo oiga la voz que dice: busca de Cristo. Aleluya.
La clave está en hacer el trabajo sin dejar nuestras responsabilidades. No podemos seguir de brazos cruzados. Hay que seguir orando por Venezuela. Hay que seguir orando por los jóvenes. Hay que seguir orando por los matrimonios y las familias. Tenemos que mantener la oración. No podemos desmayar en la oración. Lo único que trae el cielo a la tierra es la oración. Por eso Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, diciendo que se haga tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. ¿Y de qué estaba enseñando Jesús? De cómo orar. Eso nos indica que la oración trae el cielo a la tierra. Manifiesta lo que Dios tiene preparado, diseñado para esta nación, a este país. Eso lo hace la oración. Oración y más oración. Así que Dios está buscando a la gente. Busqué a alguien que se parara en la brecha y no lo encontré. ¿Quién se atreve hoy a decir: Señor, aquí estoy yo? Yo te voy a buscar. Me voy a comprometer a pararme más temprano. Me voy a comprometer a predicar más tu palabra. Me voy a comprometer a seguir haciendo el trabajo que tú me has puesto en el lugar donde estoy. Ahora no está Elías, no está Moisés, no está David, pero están cada uno de ustedes que están en este tiempo, en esta generación. Ahora están las Carolinas, ahora están las Marías, ahora están los Pedros. No el Pedro aquel que estaba allá, otros Pedros que hay aquí. Aunque algunos tienen otros nombres, yo a algunos les digo: ¿dónde hay como Pedro, chicos? Ahora está usted para hacer el trabajo en este tiempo. Ellos lo hicieron en su tiempo, cumplieron con su rol, cumplieron con su propósito, cumplieron con el diseño de Dios para su vida. Ahora nos toca a nosotros cumplir el trabajo. Jóvenes, no se deje distraer por nada. No se deje arrastrar por nada. Enfóquese en lo que tiene que hacer para Dios, y todo lo demás va a venir por añadidura. Si usted se enfoca en Dios, va a ver lo que Dios va a hacer con su vida. Si lo estoy hablando como ejemplo, desde joven cometí errores, sí, pero desde joven aprendí a amar la palabra. Mi papá mantenía en la casa una radio encendida en aquellos tiempos, y yo era el que escuchaba la emisora, yo era el que escuchaba los mensajes. Él traía, cuando aquel tiempo eran los cassettes, las prédicas grababa, y yo era el que yo las escuchaba. Y no me congregaba en ninguna iglesia. Y sé que todo lo que adquirí allí en ese tiempo es lo que me ha ayudado para estar aquí hoy. La clave está en amar la palabra, amarla. Déjeme terminar de soltarle esto. Si queremos caminar bajo cielos abiertos, necesitamos pagar el precio para que la manifestación de Dios se dé. Una iglesia sin poder, sin operación de milagros, sin conversión de gente, de vida, de personas,
está como la sal cuando pierde su sazón, insípida. Y podríamos aplicarlo y decir que una iglesia sin esas cosas está incompleta. Pastor, usted me está diciendo que si yo no estoy predicando estoy incompleto. Sí. Pastor, usted me está diciendo que si yo no estoy orando por los enfermos, estoy incompleto. Sí. Porque no está cumpliendo el rol. Y no es porque el cielo no haya provisto. El cielo hizo la provisión. Provisión. Antes que usted viniera, antes que usted existiera en esta tierra, ya el cielo había determinado, había hecho la provisión de lo que usted necesitaba en la tierra para poder manifestarse como la iglesia de Cristo en esta tierra. Vamos, mueva al que está a su lado y dile: eso es para ti. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que en muchas ocasiones dice: eso es para aquel que no me está viendo. Y la verdad que no me está viendo. Para Juan Carlos, eso es para Juan Carlos. Ahora sí entendió. Y a veces pensamos: no, eso es para fulano, eso le está cayendo a fulana. No diga: eso es para mí. Para mí, para mí. Si la serpiente sigue mordiendo y nosotros no estamos haciendo nada, hermano, de nada sirve ser la iglesia de Cristo. Seríamos un grupo religioso más, que lo que nos falta es hacer así. Y ya usted sabe lo demás. Hasta ahí lo dejo. Sí, hay oraciones que hijos de Dios hacen, que lo que les falta es presionarse. Son de religiosa la oración que lo que falta es presionarse. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por este nuevo día que me diste. Guárdame en el trabajo. ¡Ron! ¿Cuál es la diferencia, Padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Para Dios podría ser igual todas esas oraciones. Pero cuando un hijo de Dios se para en la brecha, abre su boca, los cielos se abren y comienza a manifestarse la gloria de Dios sobre su vida, porque sabe, el cielo reconoce que ahí hay un hijo de Dios, que ahí hay una hija de Dios que está parada en la brecha, y que cuando la voz habla, el cielo la reconoce. ¿Sabe qué le dijeron los ángeles a Daniel? Los ángeles, cuando hablaron con Daniel, le dijeron: Daniel, eres muy amado. En otras palabras, él estaba diciendo, el ángel estaba hablando que en el cielo era muy amado. Posiblemente entre ángeles se hablaban: allá hay un hombre que se llama Daniel. Ese tipo, cuando se mete con el Padre, con el Eterno, mueve el cielo. Tanto así que el Padre nos envía a nosotros a trabajar a favor de él. Imagínense. ¿Qué no dirían de Elías? ¿Qué no dirían de Moisés? ¿Qué no dirían esos ángeles de David? Y de cada uno de esos hombres. ¿Que no hablarían de Esther cuando se metió, aún arriesgando su propia vida, a la presencia del rey? Ahora los ángeles tienen que hablar de ti. Y no van a hablar lo malo, porque los ángeles no son chismoso.
Los ángeles van a hablar lo bueno. Van a hablar como ustedes ministran. Van a hablar como ustedes cantan. Van a hablar como ustedes tocan los instrumentos. Van a hablar como ustedes predican. Van a hablar como ustedes oran. Van a hablar como ustedes ponen las manos sobre los enfermos. Van a hablar como conquistaron cosas para Dios. Que eso van a hablar. ¿Sabía usted que hay voces que son reconocidas en el cielo? Elías dijo: por mi palabra no va a llover. ¿Qué hizo el cielo? Se cerró. Y él dijo: por mi palabra no va a llover. Entendemos que era Dios operando a través de él. Vamos, mueve al que está a su lado y dile: lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Lo vas a cumplir porque lo vas a cumplir. Es que yo estoy calentando banca en la iglesia. ¿Estás calentando banca porque quieres? Sí. Porque aunque no pertenezca a alguna área de liderazgo interno de la congregación, usted es hijo de esta casa. Y usted en todo lugar donde pueda estar puede hacer el trabajo de Dios.